Esta mañana os quiero hacer una pregunta importante. Estamos en Mateo capítulo 11, la tercera lectura de hoy. Mateo 11. Y os quiero hacer una pregunta importante. Cuando piensas en Dios, ¿cuál te cuesta más entender? Pensando en Dios, ¿cuál te cuesta más entender? ¿Su gracia o su juicio? ¿Te cuesta más entender su gracia o te cuesta más entender su juicio? Esto no es para juzgar absolutamente a nadie, pero si te cuesta entender más el juicio de Dios, probablemente no eres cristiano. Si te cuesta más entender la gracia de Dios, probablemente eres cristiano. Ambas cosas forman parte de Dios. Dios es juicio. Él tiene su ley. Pero también Dios es gracia y perdón y misericordia. En muchas culturas, lo más difícil es entender su gracia. Y era así en el primer siglo. Gente no podía entender la gracia de Dios. Hoy día sigue siendo difícil para algunos entender su gracia. En nuestra cultura nos cuesta entender más su juicio, ¿no? ¿Cómo puede juzgarme Dios? Dios es amor, ¿no? Entonces, ¿cómo me puede juzgar? Esta mañana vamos a ver entre Juan y Jesús este dialecto o este equilibrio o este movimiento entre el juicio de Dios que no podemos dejar de enseñar y de predicar y de testificar, y el resto de la historia, que es la gracia de Dios y su misericordia y su perdón y su amor. Así que estamos en Mateo capítulo 11, pensando en la gracia y el juicio de Dios. Antes de llegar al texto, tenemos que hablar un poco del trasfondo, del Mesías que Juan esperaba. Y por cierto, este es el Mesías que tú y yo esperamos. Juan esperaba un Mesías político y de juicio. No vamos a ir al texto, pero en Juan 6:15 los judíos iban a obligar a Jesús a ser rey. Todo el mundo esperaba un Mesías político. Para iniciar los buenos tiempos, ¿no? En el contexto del Imperio Romano, esto sería pan y juegos, ¿no? El gran emperador que va a darnos el cielo en la tierra. Y todos los judíos esperaban esto también, ¿no? Que el Mesías iba a venir y liberar a los judíos e iniciar el milenio, el tiempo de bendición, el tiempo de pura gracia de Dios. Y es lo que tú y yo queremos en nuestro Mesías. Y si no es Cristo, lo buscamos en otro contexto, en otra persona, en otra cosa. Muchas veces lo hacemos con los políticos. Ellos nos hacen la promesa de que ellos nos van a dar el equivalente de pan y juegos, ¿no? Van a rebajar los impuestos, van a quitarnos de alguna guerra o van a evitar una guerra. Habrá dinero para todos. Y encontramos en estas personas el Mesías que queremos.
Pero también él esperaba un Mesías de juicio. Y es lo que dijo cuando bautizaba a Cristo. Justo antes él decía, viene alguien más fuerte que yo, y él os va a bautizar en el Espíritu y en fuego. Hay que arrepentirse, porque este Mesías no viene para jugar. Él va a juzgar a sus enemigos. Y eso es lo que nosotros queremos también, ¿no? Queremos ver nuestros enemigos castigados, juzgados. Este es el Mesías que queremos. Por fin, cuando llega al poder mi partido político, los corruptos van a la cárcel. Por fin. Ellos son los corruptos, nosotros no, ellos sí. Y cuando llegamos al poder, por fin vamos a tener cielo en la tierra. Lo que tú y yo, el tipo de Mesías que tú y yo queremos es el tipo de Mesías que Juan quería. Un Mesías político que traería juicio a los enemigos de Dios. Y obviamente los enemigos de Dios son los demás. Pero no llegó ese Mesías. Llegó otro Mesías. Y aquí es cuando entramos en el texto, empezando en el versículo 2, el Mesías que Juan no esperaba. En Mateo capítulo 4, Juan fue enviado a la cárcel y en versículo 2 dice Juan que estaba en la cárcel. Juan llevaba aproximadamente 1 año en la cárcel. Ahora, si tú eres Juan y tú predicabas la venida del Mesías y tú eres en parte el que cumplía las profecías del Antiguo Testamento de la venida del Mesías y tú habías visto el Espíritu descender sobre Cristo, tú habías identificado a este Cristo, Él es el Mesías, y tú piensas, Él es un Mesías político que va a juzgar a los tíos malos, y tú llevas 1 año en la cárcel. Versículo 2. Juan, que estaba en la cárcel, había oído los hechos de Cristo y envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan tenía dudas serias sobre Cristo. Tenía dudas en la cárcel. Y mira, yo sé que en mi propia vida y en la vida de otros que han compartido conmigo y en historias que he leído, cosas que he visto, todos somos tentados de dudar de Dios cuando estamos en la cárcel. Dios, me dijiste que me ibas a dar paz, me dijiste que me ibas a traer bendición, me dijiste que ibas a resolver todos mis problemas, y aquí estoy en la cárcel. Y no es de una noche, llevo aquí 1 año entero en la cárcel. Esto no es un signo de inmadurez de tu parte, necesariamente. Puede ser, pero no necesariamente. Juan el Bautista dudaba de Cristo. Tenía dudas muy serias. ¿Eres tú el que esperábamos o no? Mira, esto no está en el texto, pero te digo que cuando tenemos dudas, eso no es señal de pecado en nuestras vidas necesariamente.
puede ser, y ha sido mi caso, el proceso que Dios está usando en mi vida para santificarme. Dios puede usar tus dudas para santificarte, para madurar tu fe. Tienes que buscar respuestas, tienes que estar en la cárcel, porque Dios está cambiando tu mente, está cambiando tu forma de entender quién es este Mesías. Buenos días. Buenos días. Perdón, por el retraso. Estamos en Mateo capítulo 11. Todos esperamos este Mesías político. Todos esperamos este Mesías que va a juzgar a nuestros enemigos. Pero cuando Juan esperaba un Mesías político, él estaba en la cárcel. Y cuando él esperaba a un Mesías que iba a predicar juicio, Jesús hacía todo menos predicar el juicio. ¿Ves? Versículo 2. Mateo 11, versículo 2. Juan, que estaba en la cárcel, había oído los hechos de Cristo. ¿A cuáles hechos se refiere aquí? Se refiere a los capítulos 5 al 10, los capítulos anteriores al capítulo 11. ¿Y qué hacía Cristo en estos capítulos? Está enseñando, está sanando, haciendo milagros, echando fuera demonios, enviando predicadores y es amigo de pecadores. Es lo que encontramos en estos capítulos. Y es muy interesante ver la respuesta de Jesús. En el versículo 4 empezamos. Jesús le respondió: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Está citando probablemente uno o dos textos del Antiguo Testamento. Isaías 33, versículos 5 y 6, o Isaías 61, 1 y 2. Ahora, luego podéis buscar esto en vuestra Biblia si queréis, pero en ambos textos, ¿sabes lo que aparece? Además de esto, ¿sabes lo que aparece en el texto de Isaías? El juicio de Dios, la venganza de Dios. Cristo está citando estos textos y él no cita el juicio de Dios. No hay nada en los capítulos 5 al 10 que habla de Jesús que viene a juzgar, y cuando él cita o alude al Antiguo Testamento, omite la parte que habla del juicio de Dios. ¿Por qué? Y esto realmente, si hay una cosa que quiero que escuchéis esta mañana, ¿por qué Cristo no predica el juicio? ¿Por qué omita el juicio de su misión? Es porque este Mesías no vino para derramar su juicio sobre nosotros, sino que Él vino para recibir el juicio que tú y yo merecemos. El Mesías que nadie esperaba, el Mesías que realmente tú y yo no queremos. Porque es sumamente más fácil decir: Dios, ven y juzga a los demás. Ellos son los pecadores. Es mucho más fácil querer un Mesías así. Dios, tráenos bendiciones físicas. Danos pan, danos juegos, danos
dinero y juzga a los demás. Y es mucho más fácil, pero tú sabes en tu corazón que es mucho más correcto, es más humano, es lo que tú sabes en tu corazón, lo que deseas. Tú necesitas redención. Tú necesitas a un Mesías que puede quitar el pecado de tu corazón. Necesitas un Mesías que va más allá de lo físico, más allá del pan. Necesitas un Mesías que puede hacer más que taparte con hojas, como hicieron Adán y Eva en el jardín. Necesitas un Mesías que derrama su sangre para cubrirte de verdad con su justicia. Necesitas un Dios que no trae un reino físico, sino que trae un reino espiritual. Cristo vino para cargar con nuestro juicio. El texto sigue en el versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. Y ves, Jesús no juzga a Juan aquí. Juan es necesario. Él es necesario. ¿Vale? Tú y yo tenemos que recibir el mensaje de Juan. Tenemos que recibirlo. Tú tienes que poder ponerte allí y escuchar a Juan diciendo: generación de víboras, pecadores. Tenemos que recibir eso, porque sin eso la gracia de Dios no significa absolutamente nada. Jesús no está juzgando a Juan aquí, versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Eso en sí sería tremendo, ver a un profeta. Pero él no dice eso. ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Fijaos en este profeta, El profeta Juan, él no profetizaba del Cristo, él veía al Cristo. Él, en el vientre de su madre, podía sentir, notar la presencia de Cristo. Él está en el Antiguo Testamento. Él cumple el Antiguo Testamento. Él es mayor que cualquier otro profeta que hay en la Biblia. Os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Ahí está Juan el Bautista, en las propias Escrituras. No hay nadie más grande, más importante en la historia de la salvación hasta este punto que Juan el Bautista. Juan es el gran predicador de la ley, el gran predicador de la venida de Cristo, quien nos dará el Espíritu, por fin tener el Espíritu de Dios. Pero su mensaje, aunque correcto, es incompleto. Y si me permitís jugar un poco con el texto y la imagen que nos da, Juan solo te puede llevar a la cárcel. Si sigues a Juan, vas a acabar en la cárcel. Si solo escuchas la condenación de la ley y la tienes que escuchar,
Pero si solo escuchas la voz de la ley, vas a acabar en la cárcel. La ley no nos puede salvar. La ley no nos puede liberar. La ley no es vida. El mayor profeta del Antiguo Testamento solo te puede llevar a la cárcel. Es que el reino de los cielos es mucho mayor que el Antiguo Testamento, que los profetas, que Juan el Bautista. Es lo que dice Cristo en el versículo 11. Os aseguro que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? ¿Porque son mejores que Juan? No, no hay nadie mejor que Juan. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu. Dios derrama su Espíritu sobre nosotros cuando el Cristo es crucificado y resucitado y asciende a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y envía el Espíritu. La gran promesa, lo que todos los judíos esperaban, lo que todos nosotros esperamos. Mira, no tenemos que ser judío para entender, para apreciar lo que Cristo está diciendo aquí. Todos deseamos el reino de los cielos o el reino de Dios. Tenemos varios nombres para esto. ¿Vale? Puede ser un partido político, puede ser que por fin mi club de fútbol gane el campeonato, puede ser por fin tengo X dinero, puede ser lo que sea, pero todos tenemos alguna idea de lo que es el reino del cielo. Cuando todo está bien, todos deseamos esto. Lo que tú y yo deseamos en nuestros corazones, estos reinos pequeños del cielo, es una imagen, un reflejo de lo que es el reino de los cielos que solo trae Jesús por su muerte. Por Cristo tenemos todas las promesas de Dios. Pero tienes que recibir el mensaje de Juan, tienes que ponerte allí y poder aceptar el juicio de Dios. Tienes que poder decir, yo soy pecador. Yo merezco la muerte y más, yo vivo en la muerte. Pero no puedes parar allí, porque cuando estás allí, cuando te das cuenta de que estás muerto, allí, en ese momento es cuando Cristo dice, levántate, resucítate, sal de la tumba, te doy vida. Ese es el momento de liberación y eso es el mensaje del reino del cielo. El propio Cristo lo dijo, que el que libera no quiero citarlo mal, y lo voy a citar mal. En Juan capítulo 8, versículo 36, Cristo dijo lo siguiente, de manera que si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Solo Cristo puede sacarte de la cárcel. Amigos, no seáis como la generación de Cristo. Vemos lo que dice en el versículo 16. Pero ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros, tocamos la flauta para vosotros y no bailasteis, y entonamos canciones de duelo y no llorasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre y come y bebe, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Amigos, no seamos como esa generación, cuando ni la ley ni la gracia tiene efecto en nuestras vidas. No hay mejor enemigo a la fe que la apatía.
de poder decir, me da igual la ley, la gracia, no me importa. Amigos, no seamos como esa generación. Escucha el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es lo siguiente. Mira, esto está en el capítulo 11, pero en lugar de leerlo, solo escuchar a Cristo. Estas son las palabras de Cristo, ¿vale? Recibid estas palabras. Todos en nuestros corazones llevamos preocupaciones, llevamos pruebas, dificultades, dudas. Espero que todos seamos conscientes de la gran necesidad que tenemos de Cristo. Pero quiero que recibamos todos este mensaje de Cristo. Escuchad la voz de Cristo. Él nos está hablando directamente a nosotros. Esta palabra es para nosotros. No podemos parar con Juan. Tenemos que avanzar a Cristo. Y esto es lo que encontramos cuando vamos a Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios que no vino el Mesías que Juan y nosotros esperábamos. Gloria a Dios que vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que quiere quitar tu mundo hoy, tu pecado hoy. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Dios, gracias por venir tal y como viniste. Gracias por no dejarnos quedarnos satisfechos con un Mesías inferior al verdadero Mesías. Señor, levanta nuestras almas, levanta nuestros corazones para ver poder y sabiduría en un Mesías crucificado y resucitado. Oramos a ti, nuestro Padre, con gratitud y esperanza, porque oramos a ti a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.